Bueno, pues buenas noches para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado y esa alegría inunda nuestro corazón. Qué bueno que podemos encontrarnos en este día. Qué bueno que en torno a la palabra de Dios en este martes vamos a dejarnos guiar por el Señor, por su pedagogía, para salir de nuestra confusión, poderlo reconocer, poderlo compartir donde nos encontremos. Bienvenidos todos a nuestro encuentro en este martes en torno a la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre Ignacio. Buenas noches para todos, todo este grupo maravilloso. Para iniciar este primer momento, hoy comenzamos una conferencia del Encuentro Mundial de Familias. Se titula El Catecumenado Matrimonial. Y es toda la inquietud por la preparación al sacramento del matrimonio. Sin más, los dejo con estos 10 minutos de presentación. Mi sento di ribadire la necessità di un nuovo Quiero reiterar la necesidad de un nuevo catecumenado, de preparación al matrimonio, acogiendo los auspicios de los padres del último sínodo ordinario. Es urgente que actuemos sobre lo que nos ha propuesto la Familiaris Consortio, es decir, que al igual que con el bautismo de los adultos, el catecumenado forma parte del proceso sacramental. Y de la misma manera, la preparación al matrimonio debe convertirse en una parte integrante de todo el procedimiento sacramental del matrimonio, como antídoto que impida la multiplicación de celebraciones matrimoniales que acaban en nulidad o que son inconsistentes. Para acceder al sacramento del matrimonio, los novios deben madurar la certidumbre que en su relación existe la mano de Dios que les antecede, les acompaña y les permite enamorarse de Cristo, les permite ser fieles siempre. No pueden prometerse fidelidad en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad, prometer que van a amarse o honrarse a lo largo de toda la vida sobre la base exclusiva de una buena voluntad, de la buena voluntad, o esperando que la cosa funcione. Necesitan partir del amor fiel de Dios. Esta debe ser la base de todo. Y para ello, ante todo, antes de recibir el sacramento del matrimonio, se necesita una buena preparación, e incluso con un catecumenado, porque está en juego toda la vida en el amor y no se juega con el amor. No se puede decir preparación al matrimonio así con 3 o 4 clases impartidas en la parroquia. No, esto no es una preparación al matrimonio. Esto es una preparación de mentira. No es un acto formal el matrimonio, es un sacramento. con un vero catecumenato. Tienen que preparar con un verdadero catecumenado. El catecumenado matrimonial, itinerario del catecumenado para el matrimonio, es el tema que escucharemos a continuación. Muy bonito escuchar estas palabras del Santo Padre. Escuchándolas nos planteamos preguntas nosotros que somos padres. ¿Cuál es la mayor preocupación que tienen los padres al pensar en el futuro, en el porvenir de los hijos?
pues que encuentren un camino, su camino. Y concretamente para nosotros, como padres cristianos, nuestra preocupación es que encuentren su vocación. Y ante esta preocupación, que sin duda alguna compartimos todos, las palabras de Santo Padre que acabamos de escuchar son sin duda alguna una respuesta, la respuesta. El documento que hoy tenemos el honor de presentarles es la respuesta que estábamos esperando nosotros las familias. En ocasión del año Familia Amoris Laetitia, el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida ha publicado los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, orientaciones pastorales para las iglesias particulares. Es un documento muy valioso que el Santo Padre confía y entrega a los pastores y a los laicos que trabajan en la pastoral familiar. El texto tiene como objetivo renovar la preparación al matrimonio de las próximas generaciones y acompañar a nuestros hijos en su vocación. Hoy estamos aquí por 3 razones, básicamente: para recibir un don, para asumir un cometido y para poner en marcha un proceso que, como dice el Santo Padre, representa un camino, un nuevo camino como Iglesia. Se trata de un proceso que nos involucra a todos y nos involucrará a todos, tanto a los pastores como a los laicos, que nos exigirá que seamos emprendedores, valientes, creativos, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Los itinerarios catecumenales también son un signo, el signo del liderazgo del Santo Padre, con una visión de futuro que una vez más ha querido responder de una forma concreta y eficaz a una urgencia pastoral: ocuparse de los jóvenes de hoy, que serán las familias de mañana. Nuestra ponencia tiene por objetivo ilustrarles el espíritu, las motivaciones que han llevado a la redacción de estos itinerarios. No es un curso precocinado, por así decirlo, lo que les vamos a presentar. Es una herramienta de pastoral que, partiendo de algunos principios generales, pretende ser una ayuda para las iglesias particulares para que puedan luego organizar sus propios caminos siguiendo, evidentemente, las sugerencias de Santo Padre sobre la base de las posibilidades y características peculiares de cada lugar, con libertad y también con inteligencia pastoral. Los itinerarios se dirigen a los obispos, a los párrocos, a las parejas, a los laicos en general, a los matrimonios que se ocupan de la preparación al matrimonio. Es más, el documento también es una orientación para los operadores de toda la pastoral, desde los que se ocupan de la catequesis de los niños, la de los adolescentes, incluidos también quienes acompañan a los novios para promover una pastoral realmente transversal. Por tanto, tenemos que apuntar a cambiar poco a poco el planteamiento de la pastoral vocacional para que incluya de forma explícita también el matrimonio junto a la vida consagrada. Ma qual è il contesto culturale in cui si colloca questa proposta? ¿Cuál es el contexto cultural donde podemos situar esta propuesta? Somos todos conscientes que el contexto actual, la situación actual, representa una prueba para los matrimonios, un número cada vez más reducido de personas que se casan, matrimonios breves y también el problema de la validez de los matrimonios celebrados. Son un desafío enorme y urgente. Como recuerda el Santo Padre, lo que está en juego es la realización y la felicidad de muchas personas en el mundo. Todos nosotros estamos preocupados por las decisiones que tomarán nuestros hijos. ¿Tendrán el valor de casarse? Su matrimonio será para siempre construido sobre el respeto, la confianza en Dios, a la luz de las dificultades actuales.
En el matrimonio hay muchas motivaciones a la base, la mentalidad hedonista que distorsiona la belleza de la sexualidad humana, una equivocada interpretación del sacramento nupcial como don y como presencia activa de Cristo en nuestra vida cotidiana. Y también el sutil miedo de nuestra falta de adecuación a la hora de vivir una vida matrimonial, el temor de vivir esta grandeza, el miedo también a ser padres y madres. Pero ¿cómo podemos superar estos miedos? ¿Qué es lo contrario del miedo? La confianza. Y la confianza no se puede adquirir, no la podemos adquirir solos, no podemos, nunca habría superado mis temores a casarme si no me hubiera topado con amigos generosos, disponibles, una comunidad atenta que me ayudó a entender que existe un proyecto de Dios para conmigo y para con nosotros. Una comunidad que me ayudó a confiar en un Padre, el Padre de la Providencia. Y este es el sentido del catecumenado que propone el Papa Francisco. Un camino de acogida por parte de una comunidad que sabe acompañarte, custodiarte y animarte. Esta es la primera de 3 partes en que he dividido esta conferencia. Estos 10 minutos que hemos escuchado a este matrimonio, esta pareja de italianos, pues nos plantean una problemática que es prácticamente universal en la Iglesia. Es el desafío para la auténtica preparación al matrimonio. Entonces, para esperar las reacciones, los aportes, nos esté inspirando esta primera parte. Pues a mí personalmente me parece un enfoque bien, pero bien interesante y realmente necesario. Ese enfoque catecumenal pues hace alusión a todo un proceso de iniciación, pero también de acompañamiento en un proceso para llegar a ser lo que se debe ser. Pienso que quizás una de las causas de la crisis de los matrimonios es que en alguna forma y de pronto por temor a perder parejas en nuestra pastoral, vamos accediendo a sacramentos con mucha ligereza y se necesita realmente que haya todo un proceso de formación, de cimentación del matrimonio para mejor asegurar su permanencia, su continuidad, ese testimonio que necesita el mundo del valor del matrimonio y de la familia. Gracias, Padre Nacho. A mí me llama mucho la atención el tema y me ha llamado siempre a través de los años el tema de que por qué los jóvenes les da miedo casarse y no les da miedo irse a vivir juntos. ¿Sí? Igual el tema de irse a vivir implica una responsabilidad muchas veces ya porque hay de por medio hijos o porque los están esperando y se tienen que ir a vivir juntos, pero igual implica una responsabilidad. El tema es muy difícil hacerles entender que es la misma responsabilidad con una bendición de por medio. Sí, eso es lo que a ellos les da mucho miedo. Les da miedo el compromiso, pero pues igual, si se van a vivir juntos, ya adquieren el compromiso. Entonces es como, ¿cómo hacer? La pregunta sería, ¿cómo hacer para que ellos no les dé miedo el matrimonio y les dé más miedo más bien irse a vivir juntos así nomás?
Es muy fácil, uno, de hecho, uno lo ha vivido, que alistan su maletica y chao, nos vamos a vivir. Y uno queda así como, oh, por Dios, ¿y qué? Y el matrimonio, no, vamos a ver si esto funciona. Pero cuando ya hay hijos de por medio, entonces siempre, siempre en estos temas los damnificados son los hijos. Entonces hay muchas parejitas que salen adelante sin matrimonio y con el tiempo se acostumbran a vivir así y les da más miedo casarse porque hay mucha, eso sí ya es cuestión de la gente mayor que les dice, no se casen porque si no se separan. Sí, no, no se casen porque es que inmediatamente fulanito de tal se casó, vivió 20 años así y se casó y duraron 8 días y se separaron. Entonces, esos comentarios así dañan a las nuevas parejas. Sí, hay mucho comentario de ese y dañan. ¿Cómo hacer para que esto no suceda? Más bien. Muchas gracias, Marina. Sí, estas reflexiones nos introducen a una reflexión, a un planteamiento mucho más profundo que esperamos tener en las próximas 2 sesiones y que reflexionemos a lo largo de estas semanas para ver qué nuevas ideas se nos pueden plantear en nuestras iglesias, en nuestras parroquias y también para ayudar en la pastoral de que se diseñen planes muy certeros de la preparación al matrimonio, que como decía o como dijo el Santo Padre ahí en el video que nos presentaron, no se puede reducir a 3 o 4 conferencias que reciban los novios. La preparación al matrimonio tiene que comenzar desde muchos años atrás, desde muchos años antes de ser novios o de conseguir novio o novia. Sí, subrayar lo que dice Luz Marina, esa frase clásica que siempre la he escuchado por las parroquias donde yo he estado y se le hace un gran daño a la gente. Es que si me caso, me separo más rápido y etc, etc. Entonces eso es como... Por eso el Papa pues habla mucho de sacramento. Se sabe que el sacramento pues en medio de tantas definiciones pues para mí la que más se ajusta pues es un sacramento, es un signo de salvación. Aquí casi todos los días tenemos así entrevistas con los papás de los niños que van a ser bautizados. Esta tarde precisamente tenía una entrevista y les decía, bueno, de todas maneras hay que darle cuentas a Dios. Y uno se casa de manera especial para salvarse a uno, porque eso es lo que significa un sacramento, salvarse. Y eso es lo que Dios quiere, que ninguno se pierda, sino que todos nos salvemos. Y hay muchos que verdaderamente entran en esa tónica de espiritualidad de salvación y muchos dan ese paso. Entonces, sí hace falta como un proceso, un catecumenado, hacerles ver que es algo querido por el mismo Dios. Y sobre todo que yo a veces les digo, bueno, como decían los apóstoles, o por allá como decía también, bueno, hay que obedecerle más a Dios que no a los hombres. Y los sacramentos sí son signos de salvación y no es una cuestión de superstición. Yo a veces a esas parejas que me dicen esa frase, es que si me caso me separo más rápido. Yo a veces les digo, yo conozco personas que llevan, por ejemplo,
25, 50 años y más de 50 años casados y los hijos viven bien, están bien con Dios, tienen su trabajo y bien realizados a pesar de las dificultades, han estado bien cimentados y están mejor que fulano y sutano. Entonces, les hago hacer esa reflexión. Y no, por ejemplo, aquellos que viven pues así en unión de hecho, en que ellos verdaderamente, esa frase, sí, si me caso, me separo más rápido. Entonces, eso ya es ver el sacramento como desde otro punto de vista, como desde una superstición, es decir, fuera de esa doctrina que el sacramento es para uno salvarse, más no para otra cosa. Entonces, siempre esa dificultad. Y por parte de la pastoral familiar, de los sacerdotes, siempre hay una tarea muy grande en ese ámbito. Pues ese sería mi aporte más o menos. Muchas gracias, Padre Ananías. Entonces vamos a continuar. Imagínense que si Fabián nos quiere contar la gran celebración que están teniendo con tus suegros hoy, como una firma de esto que estamos reflexionando. Pues Angelito y querido grupo de Getsemaní, Padre Nachito y Ananías, precisamente estabas hablando de que conocías parejas de 25 y 50 años y hoy tenemos la gracia de acompañar a Horacio y Lucrecia en sus 50 años de vida matrimonial. Se casaron en un miércoles santo por allá en La Palma, Cundinamarca. Y hoy con sus dos hijas y sus nietos, sus hermanos, pudimos reunirnos un momento y hacer oración y darle gracias a Dios por ese testimonio de vida. Y pues ahí está don Horacio en línea, si de pronto él quiere compartirnos algo de esa historia de esos 50 años y las gracias que estaba dando, y estaba Lulis también por ahí conectada, entonces que nos compartan un poquitito si se puede. Como anécdota, contarles la historia es simpática. Cuando ellos cumplieron los 25 años de casados, tuve la fortuna de celebrarles las bodas de plata. Y hoy recordaba yo eso, que pues Dios va escribiendo la historia, ¿no? Y tuve la oportunidad de, en la casa de ellos, celebrar las bodas de plata. Y hoy ves como hijo ya adoptivo de esa familia. Entonces, vamos a dar paso al segundo momento para que Fabián nos haga el favor de motivarlo y para darle la palabra al Padre Nacho en su invocación al Espíritu Santo. Bueno, mi querido grupo de Getsemaní, como todos nuestros martes, tenemos la oportunidad de unirnos a ser parte viva de esa historia de la salvación, que es la motivación que se hace desde la invitación que les hacemos a todos ustedes. Sentir que nosotros ayudamos a escribir esa historia de salvación cuando invocamos a Dios a nuestra vida. Y cuando hacemos el ejercicio de la lección divina, no es otra cosa sino poder escuchar la palabra de Dios en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que soñamos, en lo que pensamos. Y por eso los queremos invitar a participar hoy con un texto muy hermoso que para todos nosotros lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero hoy los quiero invitar para que lo hagamos en ese momento de oración. Esos discípulos de Emaús que van desanimados, van tristes, van acongojados, van con miedo de no saber qué va a pasar después de la muerte de su Señor, y el camino se les aparece una persona que va caminando y los ilumina y les muestra, pero sobre todo les muestra en un contexto muy bonito de acompañamiento, que es lo que queremos nosotros en el grupo Getsemaní,
dejarnos acompañar por ese Jesús que se acerca a todos nosotros en este camino de Emaús en el que andamos. Porque todos nosotros tenemos afugias, todos nosotros tenemos tristezas, vamos a veces desanimados por la vida y a veces se nos acerca Jesús a hablarnos y no lo escuchamos, no lo entendemos, solo hasta cuando Él se nos quiera manifestar. Es lo que el texto de hoy nos quiere traer. Bajo esa motivación, pidámosle entonces al Padre Nachito que hagamos esa invocación al Espíritu Santo, porque es a través de esa tercera persona de la Santísima Trinidad como nosotros podemos seguir escribiendo esa historia de la salvación. Nachito, entonces nos ponemos en tus manos para hacer esa invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, perfecciona la obra que Jesús ha comenzado en cada uno de nosotros. Aligera para todos el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. Queremos ser sencillos, llenos de amor de Dios y constantemente generosos. Haz que ninguna fuerza humana nos impida dar testimonio valiente de nuestra vocación cristiana a la luz de Jesucristo resucitado. Que ningún interés de parte nuestra o por nuestra falta de interés nos haga ir contra la justicia, que ningún egoísmo reduzca a nosotros los espacios del amor, que la efusión de tu espíritu de amor, Señor, venga sobre todos nosotros, sobre la iglesia, sobre el mundo entero, para estar en continua renovación. Amén. Envía, Señor, tu espíritu y renueva la faz de la tierra. Con esa disposición los quiero invitar para que abramos con la luz del Espíritu nuestros ojos y miremos la palabra, la frase que nos llame la atención. Mientras escuchamos con esos oídos bien abiertos la proclamación de la palabra que nos van a hacer en este momento. Vamos a escucharla con mucha atención, a mirar que de pronto una palabra nueva que no había visto, una frase que me llama la atención y la vamos a tener presente en ese modo de oración. Entonces vamos a escuchar el Evangelio preparado para hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén, unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó, se puso a caminar con ellos, pero todos no eran capaces de reconocer. ¿Qué conversaciones se traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Y él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras de Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes, nuestros jefes, para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le. Entonces se dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto, entrar así en su gloria?
Comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando. Ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se le abrió los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: de verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Y Señor. Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, los quiero invitar para que en este momento reconstruyamos ese texto que hemos escuchado. Y lo vamos a hacer abriendo el micrófono y comentando la frase que me llamó la atención, quiénes están en ese texto que hemos escuchado, dónde se está desarrollando ese pasaje, qué está sucediendo. Y ahí vamos entre todos a ir masticando este evangelio. Con esa luz del Espíritu, entonces los invito a volver sobre ese evangelio y resaltar la frase, la palabra que nos ayude a ubicar. Iban de camino, dice el evangelio. Iban a una aldea llamada Emaús, unos 60 estadios de Jerusalén. Mientras iban, se les acercó un desconocido en la misma dirección y se pusieron a hablar. Ellos no sabían que era Jesús. Jesús, que se hace el encontradizo, camina con ellos, dialoga con ellos y les ayuda a tomar conciencia de su limitación en el conocimiento de la palabra, pero les explica la palabra de tal forma que ellos van a captar el sentido cristológico, podríamos decir, como toda la palabra aún desde el Antiguo Testamento está orientada hacia el misterio de Cristo muerto y resucitado. ¿De qué van hablando? Ellos discutían con tristeza de su desilusión, de su desencanto, de lo que había pasado en Jerusalén en esos días. Pues, buenas noches. Ellos lo invitaron, estaban tan entusiasmados con la charla que ellos tenían y lo invitaron a que se quedara con ellos, a que se quedara en la casa para compartir el pan. De tal manera que cuando estaban compartiendo fue que lo reconocieron. Precisamente al partir el pan lo reconocieron. Era un profeta grande, de obras y palabras. Lo crucificaron y ya van 3 días de eso. Buenas noches. A mí me llama la atención
cómo no lo reconocieron antes. Así nos ocurre a nosotros en la vida a veces, que tenemos a Jesús, lo vemos, vemos sus obras y no lo reconocemos. Estamos a veces ciegos. Gracias. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Algunas mujeres nos han sobresaltado. Y hasta nos han dicho que unos ángeles se les habían aparecido. Qué necios y torpes son para creer. ¿No era preciso que el Mesías padeciera? Y se refiere a las Escrituras de toda la historia religiosa de Israel. Todo eso les había hervido en el corazón, ardido en el corazón. Fue lo que los llevó a acogerlo, a que no siguiera de largo. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Quédate con nosotros, ya atardece. Después que Jesús desaparece de su vista, se regresan a Jerusalén y allí encuentran a los 11 que ya habían recibido la aparición de Jesús e intercambian su experiencia con ellos. Es verdad, ha resucitado. ¿Cómo lo reconocimos? Al partir el pan. Ya hemos reconstruido ese evangelio, esa palabra. Nos ubicamos en Jerusalén, unos discípulos que van caminando, tristes, angustiados, ese Jesús que no lo reconocen y se acerca a ellos y empieza a caminar con incertidumbre porque este hombre desconoce lo que ha pasado, le cuentan qué fue lo que pasó allí en Jerusalén. Él empieza a hablarles de toda esa historia de salvación, pero todavía no lo reconocen. Lo invitan a sentarse y a pasar la noche con ellos. Bendice el pan, lo parte y lo da, y se les abren los ojos y lo reconocen. Se devuelven a Jerusalén a contarle esa buena nueva a sus hermanos discípulos, quienes también ya habían tenido la experiencia de encuentro con el resucitado. Ahora demos el otro pasito en esa meditación de la palabra, que va en la línea de lo que nuestra hermana nos estaba compartiendo, cómo muchas veces nosotros somos esos discípulos de Emaús. Y ahora preguntemos nosotros, ¿qué me dice ese texto? Meditemos un poquito, ¿qué me dice hoy ese texto, esos discípulos, ese ambiente en el que a veces nosotros nos movemos? Y compartamos, abrimos el micrófono y compartimos qué me dice el texto hoy a mí. De esas frases, de esas palabras que hemos repetido, que escuchamos, que le hemos hecho eco. A ti hoy, hermano, hermana, ¿qué te dice? ¿Qué te quiere decir Lucas en ese relato de los discípulos de Emaús? Nunca a lo largo de mi vida había vivido por experiencia ese atardecer, ese anochecer, en la tristeza, en el dolor,
de la desaparición de alguien amado. Y por lo tanto, la espera de reconocerlo en la Eucaristía, de volver a tener la luz que ilumina, que fortalece, que alegra. Esa alegría, como Padre Ananías decía hace un rato, de la salvación, de la vida eterna, el sentido pleno de la resurrección. Es un texto también que me hace pensar de la pedagogía de Dios hacia nosotros. Vemos cómo Jesús se hace el que no sabía nada de lo que había pasado y comienza a dialogar y a darles cartilla, a darles enseñanza, desde Moisés hasta todos los profetas. Y es un texto pues que particularmente me enseña la pedagogía, cómo saber llegarle al corazón de, en el caso como sacerdote, a los feligreses, a la comunidad, cómo llegarle al niño, al joven, al adulto, a los que vienen todos los días a pedir un servicio a la casa cural. Entonces, a través del diálogo, pues muchas veces se llegan a los acuerdos, y a través del diálogo, pues uno va llevando a la persona a buscar como la verdad, así como Jesús, que caminaba con los de Maús. Él era Jesús, no lo habían reconocido, y ya después lo reconocen. Entonces, a nosotros nos hace falta mucha pedagogía, por ejemplo, en los hogares, en los matrimonios. A veces decimos las cosas de cualquier manera. El hecho no es decir las cosas, sino saberlas decir. Que la otra persona piense, reflexione, analice, se dé cuenta de todo. Yo creo que fallamos y pecamos la mayoría de nosotros, esa pedagogía de saber llegarle al corazón. Entonces, interesante esa pedagogía que nos enseña Jesús en este evangelio. ¿Cómo le llego yo al otro? Cada cual desde su situación, desde su estado de vida, desde su trabajo. ¿Cómo le llego yo como dicen los jóvenes, cómo le cacharreo, cómo le hago, cómo le apunto? Y para eso pues hay que hacer mucha oración, mucha meditación, mucho espíritu, mucha pedagogía. ¿Cómo lo digo yo para que entienda, comprenda? En fin, me hace reflexionar en ese aspecto. Haciendo un poquito eco a lo que el padre Ananías dice de la pedagogía, me parece que en este texto Jesús nos enseña la pedagogía del acercamiento. ¿Cómo acercarnos al otro? Él se acercó a sus amigos porque sus amigos eran los discípulos. Sin embargo, él no les dijo yo soy Jesús, no se hizo notar como tal. A veces en nuestra vida nos pasa eso. Encontramos a personas que nos ayudan, que nos guían, y encontramos a través de ellas a ese Jesús que se acerca a nosotros y se acerca a nosotros para tendernos la mano, para darnos una palabra de ánimo, para darnos una palabra de comprensión. Entonces, yo digo que es una pedagogía del acercamiento. Cómo Jesús se acerca a nosotros y cómo nosotros lo estamos escuchando. Con esa forma de mirar qué me dice el Señor, vamos a dar otro paso más, y es convertir eso que hemos reflexionado, que ha estado aquí en la razón, en la mente, vamos a llevarlo al espíritu de oración. Y vamos a decirle al Señor, y los quiero invitar para que
nos acomodemos bien y le digamos al Señor Jesús en esta hora de la noche: aquí estamos, muchos de nosotros como los discípulos de Emaús, caminando desanimados, angustiados, tristes. Muchas veces caminas tú a nuestro lado y no te reconocemos. Muchas veces vamos a la Eucaristía, partes el pan y no te reconocemos. Por eso, Señor, queremos entregarte nuestra vida, nuestras faltas, nuestras fallas, nuestra poca fe, que aunque tú te manifiestes, no te vemos, no te reconocemos, no creemos. Aquí estamos, Señor, como esos discípulos de Emaús, caminando en esta tierra, caminando en medio de nuestros trabajos, a veces hostiles, a veces áridos. A veces encontramos tantas y tantas personas que no te conocen. Doblamos la rodilla delante de ti, Señor, en esta noche, para pedirte de manera especial que no nos dejes solos, que si nos ves tristes, que si nos ves desanimados, acércate, que sintamos tu compañía, que tú estás allí caminando con nosotros, que nos estás hablando de ti en esa historia de cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor Jesús, y queremos dar ese otro paso, contemplarte en nuestra vida, en nuestra familia. Queremos contemplarte en aquel hermano que está enfermo, en aquella hermana que está enferma, que necesita ese testimonio, ese acompañamiento, que necesita ese pedagogo con esos niños, con esos jóvenes que no te conocen, que no se acercan a la Eucaristía, con esas parejas que no se acercan a la Eucaristía y no te ponen a ti como testigo de ese amor que se profesa. En ese día a día queremos poner ese camino, queremos colocar lo que somos, lo que tenemos. No te olvides que somos esos discípulos de Emaús, que tenemos dudas, armamos marañas en nuestra cabeza, endurecemos nuestro corazón, no perdonamos, tenemos cosas del pasado ahí, cargándolas, pesándonos, pero tú nos vas a hablar, tú nos vas a mostrar la historia de la salvación. Y queremos que en la fracción del pan te podamos ver, nos podamos reconfortar en la fe, renovar en el Espíritu. Aquí estamos, Señor. Este grupo de Getsemaní se pone en tu presencia. Somos hoy en día esos discípulos de Emaús que tenemos un compromiso: volver a nuestras casas con alegría, con entusiasmo, a anunciar que has resucitado, a llevar la buena nueva. Ese es el compromiso. Que este grupo de Getsemaní sea testigo de esa resurrección. Que te sigamos viendo en la Eucaristía, en esa fracción del pan. Que doblemos la rodilla, que dejemos el orgullo, que dejemos a veces esa altivez que no nos permite acercarnos a tu resurrección, a ese acontecimiento salvador en nuestras vidas. Bendice a nuestras parejas de esposos, bendice a cada una de las personas que pertenecen a este grupo, a las personas que se acercan a nosotros a diario, y que podamos ser esos discípulos que llevan la buena nueva. Que tengamos ese doble compromiso, fruto de esa meditación de la palabra hoy. 1,
No olvidar que somos esos discípulos de Maús que necesitamos de Jesús, de sus enseñanzas, que necesitamos que Él nos muestre su historia de salvación y que nosotros hacemos parte de esa historia de la salvación. Tenemos que descubrirlo. Y lo segundo, que nosotros nos acerquemos a la Eucaristía para que en la fracción del pan veamos a ese Cristo resucitado. Glorias y alabanzas al Padre Creador, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Padre Nachito ahora nos dé esa bendición de cierre en este momento de la Lección Divina y que esa enseñanza tan hermosa del Evangelio nos permita a nosotros crecer y ahondar en su mensaje. Angelito. Gracias, Antes de la bendición de Nachito. Sí, yo quiero compartir a todo el grupo del Semaní esta semana, concretamente el próximo jueves 20, estaremos celebrando los 2 años de la Pascua de mi mamá. Sabemos que este grupo nació por iniciativa de quienes participaron en el novenario virtual hace 2 años. Entonces, una invitación a los hermanos de Gachancipá que puedan acompañarnos en la Eucaristía ahí en Gachancipá a las 6 de la tarde el próximo jueves. También un saludo mandó Rodolfo. No nos ha podido acompañar en estos encuentros y tampoco hoy, que por su situación de salud, y claro, lo he tenido en mi pensamiento y en mi oración también. En fin, eso era lo que quería comentarles. Gracias, Padre Nacho. Somos tuyos, Nachito. Bien, que este camino tan hermoso que nos ha presentado hoy la palabra de Dios, ese sentir que Jesús resucitado se nos hace el encontradizo, nos comprende en medio de nuestras debilidades, nos instruye, nos lleva a compartir un alimento, su presencia eucarística, y nos hace sentir que es en comunidad donde podemos y debemos de vivir nuestra fe. Que ese Jesús renovado, resucitado, ese Jesús que nos pide dar razón de la tumba vacía, dar razón de su nueva presencia entre nosotros por la fe, sea el que nos llene de alegría, de entusiasmo, de espíritu misionero, para irradiar esa fe renovada donde nos encontremos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Angelito nos debió el canto. Ay, andando por el camino, te conocimos, Señor. Te hiciste encontradizo, nos diste conversación, tenía tus palabras, fuerza y amor. Y así te conocimos al compartirnos el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Eso sí. Y se me transformó la letra. Un poquito. Sí, eso es bueno, cogerlo así en seco. Eso está bien. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Que descansen. Que nos renovemos en nuestro amor a Cristo Eucaristía. Amén. Igualmente, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Hasta mañana.